Miedo, oscuridad, vampiros, muerte y maldad. Esto es Nosferatu, la cólera de Malaquías. Todo empieza en una sombría noche de octubre de 1912 en las lúgubres montañas de Transilvania. James Patterson llegaba para reunirse con su familia y algunos amigos íntimos al castillo de Malaquías, donde su hermana Rebecca va a casarse con el hijo de un rico conde rumano. James llegaba más tarde que los demás, emocionado por el reencuentro y las festividades. Mientras su carroza lo lleva entre la niebla hacia el oscuro castillo, James empieza a tener un mal presentimiento de que nada volverá a ser como antes. Al llegar a las puertas del castillo, se queda solo en la oscuridad. Asolado por el miedo, avanza por la entrada donde están las maletas de su familia y amigos. Además, en la puerta hay varios crucifijos. James ingresa al patio del enorme castillo. Este lugar consta de 3 partes: el ala este, el ala oeste y el edificio principal. Sin saber dónde están los demás, toma una espada de su maleta y comienza a buscarlos. Oh, James, no sé si podré soportar mucho más este dolor. Por favor, tráeme al Dr. Hammerfield. Su amigo, el padre Abel, agonizando, le dice que el conde rumano es un vampiro que busca al Dr. Hammerfield para que lo cure. También le da su crucifijo para alejar a los vampiros. Además del doctor, su tía Emily y sus tíos Andrew y Greg también están en esta ala este. Debe llevarlos a la entrada principal del castillo, que está bendecida para protegerlos del mal. Antes de entrar a la ala este, James recorre algunas habitaciones donde se enfrenta a vampiros y encuentra enjaulado al perro de su tía Sophie, Buster. James ingresa al ala este y al recorrer sus pasillos encuentra a su tía Emily. Oh, James, ¿por qué has tardado tanto? Ella le dice que una vampiresa llamada Moraine ha capturado a Greg y pretende sacrificarlo en lo alto de la torre este. Además, que se apresura encontrando al Dr. Hammerfield, a su tía Sophie y a su tío Andrew, si no morirán pronto, y James la lleva a la entrada principal. Oh, por fin a salvo. Que Dios te bendiga, James. Si no lo tienes ya, llévate el revólver de mi maleta. Al regresar a la ala este, James encuentra la parte 1 de un libro del padre Abel, titulado Enciclopedia de los Seres No Muertos. En esta parte se detalla a los vampiros, cómo son, su comportamiento y cómo protegerse de ellos. Posteriormente se enfrenta a perros infernales y a vampiros que salen de un portal. Al acabar con ellos, llega a unas escaleras donde una enorme roca con una marca maligna bloquea una entrada. Así que James sube y se encuentra con una puerta con llave. Nuevamente regresa donde estaba el portal y se va por otra puerta que lo conduce al Bastión 2, que también está con llave. Otra puerta cercana lo lleva a la entrada de la torre este, que también está con llave, y al ingresar por la puerta de al lado, el Bastión 1, encuentra al Dr. Hammerfield. Oh, gracias a Dios que estás aquí, James. Él le menciona que se apresure, ya que si no encuentra rápido a todos, morirán. James lo lleva donde está el padre Abel para que lo cure. Con su salud más estable, el padre Abel le dice que la enorme roca con la marca maligna que vio conduce a la cripta de la vampiresa Moraine. Solo el pergamino celestial que creó puede mover la roca. Lamentablemente, la misma vampiresa le quitó el pergamino cuando capturó a Greg y James lo lleva a la entrada. Que Dios te bendiga, James. Pero no abandones a tu familia en las garras del mal. Date prisa y sálvales. El cáliz de mi maleta te será de gran ayuda. Gracias por rescatarme, James. Pero ahora apresúrate. Encuentra a los demás antes que sea demasiado tarde. Vuelve aquí siempre que estés herido y te curaré. Eventualmente, James encontrará contenedores de agua que podrá bendecir con el crucifijo para convertirla en agua bendita y llenar el cáliz. Al regresar a la puerta final del Bastión 1, encuentra la llave de la torre este y al acabar con espectros que aparecieron, James ingresa a la torre este donde encuentra una especie de ascensor y al subir encuentra a su tía Sophie.
Su tía, horrorizada, le dice que mira hacia arriba. Un monstruo vestido de negro la dejó colgando al vacío desde lo alto de la torre. Desesperadamente le pide que la rescate, pero que tenga cuidado, ya que seguro es una trampa. Y efectivamente, por las escaleras hay varios no muertos disparando con mosquetes. Al subir se da cuenta de que las cadenas provienen desde la azotea, y al llegar, el monstruo del que habló su tía aparece. Este vampiro custodia el sistema de poleas del cual su tía está colgando, y James lo enfrenta. El vampiro desaparece, pero el sistema de polea solo funciona con la llave del vampiro, así que baja por el techo destrozado donde encuentra el ataúd del vampiro. Este regresó a sus aposentos para recuperarse, y James acaba finalmente con él. ¡Toma esto, vil engendro! Papá, ese es el ombligo. Toma la llave de este vampiro llamado Desmodavi, que era la mano derecha del conde, y regresa a liberar a su tía. ¡Oh, santo Dios! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Oh, ya me daba por perdida! Ella menciona que salva a su tío Andrew, si no morirá, y la lleva a la entrada junto con los demás. Oh, gracias por llevarme a un lugar seguro, James. Oh, nunca lo olvidaré. Coge la llave de la jaula de Buster de mi maleta. Teniendo en cuenta el peligro, ya que Buster lo seguirá a todas partes, decide no liberarlo sino hasta el final, hasta que haya encontrado a todos. Regresando a los aposentos de Desmodavi, baja por una puerta que lo conduce a una serie de pasillos, y uno lo lleva al Bastión 2, pero todavía no tiene la llave, así que se va por otro camino, llegando a una biblioteca donde encuentra la cuarta y tercera parte del libro del Padre Abel, detallando sobre los perros infernales, o que hay portales por todo el castillo de donde salen una cierta raza de vampiros. Después, al final de la biblioteca, encuentra a su tío Andrew. Me alegro de verte, muchacho. Salgamos de aquí. Le dice que se apresure rescatando a Craig. La vampiresa Moraine lo sacrificará pronto. Posteriormente, James encuentra la parte 2 del libro del Padre Abel, después la llave del Bastión 2 junto con unos escritos de un tal Grimwald Boreas, explicando que Malaquías es uno de los más antiguos y poderosos señores del mal. Permanece encadenado al otro mundo desde hace siglos, esperando su resurrección para recuperar sus poderes y ser libre. El conde del castillo planea romper el sello para liberarlo, y si esto ocurre, la humanidad estará condenada. Después de ingresar al Bastión 2 que conecta con el 1, lleva a su tío a la entrada. Buen trabajo, muchacho. Me quedaré aquí vigilando la retaguardia. Si no lo Aquí tengo ya, algo para los el heridos. revólver de mi maleta. Al regresar al Bastión 2 y subir por una plataforma, baja por un techo destrozado y ve a Greg encadenado. Al acercarse, la vampiresa Moraine aparece junto con varios espectros. La vampiresa se va y James abre un cofre que contiene el pergamino del Padre Abel y otro escrito de Grimwald Boreas relatando que el conde es Nosferatu, y para romper el sello de su tumba necesita realizar un ritual donde debe sacrificar una virgen de sangre azul en el amanecer. Después libera a Greg. ¿Cómo es que has tardado tanto? Vamos, date prisa. Debemos encontrar a los demás. Le dice que Moraine regresó a su ataúd para recuperarse. Con el pergamino podrá ingresar a su cripta para acabar con ella. Además, ahí tiene la llave del ala oeste del castillo y James lo lleva a la entrada. Muy bien, James. Me quedaré aquí vigilando esta zona. Greg le da munición para su revólver y una poción de vigor. Recuperando el aliento, James mueve la roca con el pergamino e ingresa a la cripta de Moraine, donde acaba con ella. ¡Toma esto, vil engendro!
Morey era una concubina del conde, toma la llave del ala oeste y se va por medio de un cementerio donde encuentra la quinta parte del libro del padre Abel. Después ingresa en la ala oeste del castillo, encontrándose con dos caminos. El primero lo guía a una habitación inusual que las demás. En el suelo hay una gran malla metálica que cubre un piso inferior, asemejándose a una jaula gigante. También encuentra la sexta parte del libro del padre Abel. Además ve una llave en el fondo, por lo que decide bajar, pero entonces una inmunda bestia sale para saciar su hambre. James se esconde por los túneles pequeños para atacar a la bestia. Al acabar con la bestia, James obtiene la llave de la quinta planta de la ala oeste, además otra llave para salir de esta enorme jaula. Después de recorrer pasillos llenos de vampiros y espectros, James encuentra a su madre. James, cariño, qué alegría me da verte. Sabía que tú nos salvarías de esos monstruos. Le dice que una vampiresa ha capturado a su hermano para sacrificarlo en la planta superior del ala oeste. Además tiene miedo por Melissa y su abuelo, ya que si no lo rescata rápido morirán. Oh, hijo, muchísimas gracias por sacarme de allí. Sabía que no me fallarías. Si no lo cogiste, toma el ajo de mi maleta. Ahora ingresa por el segundo camino del ala oeste. A diferencia del ala este, en este lugar hay unas escaleras que conducen a 5 plantas. Algunas están con llave, por lo que James debe encontrar las llaves que faltan en cada planta. Después de recorrer la planta 3, encuentra al padre Manfred. Tú debes ser James. He oído hablar mucho de ti. Le menciona sobre Malaquías, además le dice que con cada sacrificio de sus familiares o amigos que el conde realice, el señor Malaquías se hará más fuerte y James lo lleva junto con los demás. Gracias, Dios mío, por enviar a tu fiel servidor James a salvarme. Si aún no lo tienes, llévate el cáliz de mi maleta. El valor comienza a desvanecer el miedo de James, pero al revisar la quinta planta escucha un grito de alguien conocida por todo el castillo. El conde acaba de sacrificar a Melissa. Invadido por la culpa, James se apresura a buscar a los que faltan y en la misma quinta planta encuentra a su hermana Angélica. James, no puede ser. Eres tú. Es fabuloso. ¿Has visto a los demás? Le dice que se apresure rescatando a Rebecca. Ha oído el eco de sus gritos por las salas superiores del castillo y James la lleva a la entrada. Gracias por salvarme la vida, hermano. Sabía que me rescatarías. Toma el ajo de mi maleta. Al regresar a la quinta planta encuentra una enorme sala donde una vampiresa sale de un gran portal y su hermano está encadenado. Después de herir a la vampiresa y acabar con muchos no muertos, encuentra la llave de la segunda planta y otro escrito de Grimwald Boreas. Después, James libera a su hermano. ¡Hermano! Nunca habría imaginado que me alegraría tanto de verte. Wilfred le dice que esta vampiresa llamada Traija regresó a su ataúd en alguna sala de esta ala oeste. Ella tiene la llave del edificio principal del castillo, donde el conde ha encerrado a su hermana Rebecca y al señor Billmore, el abogado de la familia, y James lo lleva a la entrada. Gracias por rescatarme, hermano. Llévate la ganzúa de mi maleta. Además de una pócima de velocidad, con ayuda de la ganzúa abre la maleta de Melissa, obteniendo una pócima de generación con más vigor y su reloj marcando la medianoche. James regresa en busca de la cripta de Traija. Despejando la planta 2 de vampiros y no muertos, James encuentra a su tío Mortimer y la llave de la cuarta planta. Chico,
qué consuelo da ver una cara conocida por aquí. Menciona que vio al conde desaparecer con Rebecca hacia la planta alta del edificio principal. Mortimer ya sabe sobre el ritual del conde y su hermana Rebecca es el sacrificio, y James lo lleva a la entrada donde le da un chaleco protector. Gracias por sacarme de allí, chico. Te debo una. Llévate el chaleco protector de mi maleta. Finalmente encuentra la cripta de Dryja y acaba con ella. Papá, ese es el ombligo. Encuentra otro escrito de Grimwald Boreas mencionando que el conde Nosferatu es muy poderoso y solo los rayos del sol logran dañarlo. Al salir de la cripta, en la habitación posterior, James se enfrenta a vampiros que salen de un portal y encuentra a su abuelo. James, qué reconfortable ver que aún hay alguien que defiende los colores de la Commonwealth en este país de bárbaros. Le dice que sí ya rescató a su hermano, a su madre y a Melissa, también que tiene una ametralladora en su maleta, y James lo lleva junto con los demás. Estos vampiros son peores que la chusma del viejo Londres. Encuentra al resto de la familia antes que ellos. Toma la ametralladora de mi maleta. Con más poder en sus manos, se dirige hacia el edificio principal del castillo. Solo falta salvar al señor Bilmore, a su padre y a su hermana Rebecca. Al ingresar al edificio, James descubre un sótano donde hay un portal diferente a los demás, del cual salen dos especies de vampiros muy fuertes y espectros. Después de acabarlos y no poder destruir el portal, James ingresa por él, donde lo lleva a la cima del edificio principal. En este lugar nota inmediatamente un ambiente terrorífico, pero eso no lo detiene para subir las escaleras, encontrando dos palancas que funcionan con la luz del amanecer y conectadas a un gran agujero en la pared y a la vez con una gran puerta de piedra. Como necesita el sol, regresa a explorar a la segunda planta del edificio principal y por estos pasillos encuentra a su padre. Siempre llegando tarde, hijo mío. No te habrás metido en alguna pelea, ¿verdad? Su padre le confiesa que todo esto es su propia culpa y de su codicia. Hijo mío, me temo que ya hemos perdido a tu hermana en las manos del mal, le dice. También que debe enfrentarse a Malaquías e intentar salvar a la humanidad. Y finalmente que es su única esperanza, que restituye el orgullo de la familia que fue destrozado por su avaricia. James se queda devastado por las palabras de su padre, especialmente por su hermana, y lo lleva a la entrada. Sabía que podía confiarte en mi vida, hijo mío. Si no lo cogiste, llévate el ajo de mi maleta. En este momento, los gritos de alguien conocido se escuchan por todo el castillo. El señor Bilmore ha muerto. Faltando solo su querida hermana y al no poder hacer nada para rescatarla, James espera la luz del amanecer junto con los demás. Antes de ir al edificio principal, James libera al perro de su tía, Buster. Aunque pudo acompañarlo y defenderlo mucho antes, James no quiso ponerlo en peligro o evitar que se pierda en los rincones oscuros del castillo. Después de ingresar por el portal del sótano que descubrió, James activa las palancas abriendo un orificio para que pase la luz hacia la puerta de piedra y entonces abre la puerta. El conde Nosferatu acaba de sacrificar a Rebecca, despertando la furia de James. Grimwald Boreas tenía razón, las armas no le hacen daño, pero James nota 4 palancas en los pilares que están alrededor, así que los acciona y la luz que abrió la puerta se redirecciona por medio de espejos hacia un sello que está en el suelo, haciendo que la luz cubra a Nosferatu.
El sello se rompe mostrando un agujero que conduce a otro sitio, pero antes de entrar observa tristemente los cuerpos de Melissa, el señor Fillmore y el de su hermana. Con las lágrimas recorriendo su rostro y la ira en sus ojos, James baja por el agujero y llega a una enorme cripta donde está el señor Malaquías, que está rodeado por varios círculos y 3 de ellos llenos de sangre que pertenecen a Rebecca, Melissa y al señor Fillmore. Pero de repente, el gran señor Malaquías despierta. James queda desconcertado ya que pensó que tenía una forma humanoide. Ahora la batalla final por el destino de la humanidad comienza. Y al fin, el poderoso señor Malaquías cayó derrotado. El mundo se acababa de salvar de un mal que nadie hubiera osado imaginar. Aunque James estaba desolado por la inevitable muerte de su querida hermana, había combatido y vencido como un auténtico héroe.